sociales y las nuevas tecnologías se influyen mutuamente, dando lugar a una progresiva transformación. Cada época histórica posee lugares comunes que caracterizan su imaginario, reflejados en la literatura, pero también difundidos a nivel más general en el sentir común de la sociedad. La contraposición fundamental que expresa la Edad Media entre el ser humano y los animales se articula más detalladamente en la confrontación entre cultura y naturaleza, entre la civilización y lo salvaje. Y lo salvaje, lo arcano y lo misterioso medieval tienen su sede en el bosque. Vi infinitas plantas malignas chupando la sangre de antiguas vides que se enraizaban en troncos seculares. Y todo el bosque es similar a un pantano de follaje putrefacto. Pero de la tierra ardiente en penumbra, en la que brotan plantas retorcidas y extrañas, se extiende un admirable manto florido. Para ti, nueva foresta, ahora es la vida. Un lugar amenazador y protector a la vez, inhóspito pero poblado de seres extraños, como leñadores solitarios, hombres selváticos y vagabundos. Un lugar de aventuras donde poner a prueba el valor de cada uno. Un lugar de encuentros y apariciones sobrenaturales. El bosque estaba muy habitado. La idea que tenemos del bosque medieval es la que se fue imponiendo poco a poco en las ciudades, sobre todo en la zona de Italia y más que nada a partir de 1200. Es el bosque que se refleja en las novelas, donde se producen emboscadas, donde hay malhechores. Hasta entonces, el bosque había sido una gran reserva de recursos económicos. Estaba poblado por pastores, eremitas, hombres santos, caballeros. También estaba poblado por presencias misteriosas que, sin embargo, son amistosas. Son los habitantes de las ciudades los que convierten el bosque en algo desconocido e inquietante. Como contrapunto al bosque está la ciudad, caracterizada a su vez por una ambigüedad de fondo, ya que a veces representa la vanguardia del proceso civilizador y otras el centro de la maldad y la depravación, a tono con la imagen que se sugiere en la Biblia. La ciudad terrenal ha creado para sí falsos dioses a quienes rendir pleitesía, a los que hacen sacrificios los hombres, mientras la ciudad celestial, que camina sobre la tierra, no crea falsos dioses, sino que es creada por el Dios verdadero, al que se ofrece así verdadero sacrificio. A caballo entre los polos opuestos de Jerusalén y Babilonia, la ciudad puede parecer un espacio donde conviven belleza, dinamismo y riqueza, o también un bullicioso recipiente de maldad, violencia y amalgama de culturas. La ciudad puede ser la realización en la tierra de la Jerusalén celestial, cosa que seguramente gustaba a muchos. Pero para los mismos, la ciudad también puede ser un lugar en el que uno se pierde. Además de esto, las ciudades son grandes laboratorios de experimentación social y experimentación económica. Son laboratorios de pruebas donde se ve de todo, como por ejemplo la organización del trabajo en los grandes talleres donde se entraba con el repique de la campana y del que se salía con el repique de la campana. Hace 30 años se habría definido como un trabajo precapitalista o capitalista. Y también está la experimentación de carácter político. Por un lado, la ciudad es el lugar donde se desarrollan los nuevos valores de la pertenencia en común, del trabajo, de la ciudadanía activa. Por otro, es vista con recelo por grupos sociales tradicionales, como los monjes o los caballeros, aunque con el tiempo logra atraer a los poderosos que administran los feudos rurales, y se convierte en el destino preferido de las órdenes mendicantes que llevan allí su predicación. Hacia el siglo XIII, renacida ya la ciudad, no es casualidad que se desarrollen estas órdenes religiosas,
son las nuevas órdenes mendicantes típicamente urbanas. Al inicio, los franciscanos tienen un periodo de intercambio entre la ciudad y el campo, pero finalmente la opción es claramente urbana. Esto no es óbice para que en el transcurso de toda la Edad Media se produzcan tensiones. Por un lado, la ciudad es vista como Babilonia, por ejemplo, como en la visión de San Bernardo, monje cisterciense. Y por otro, es vista como Jerusalén. El caso es que existe y se perpetúa. De todas formas, hay que pensar que el cristianismo es una religión arraigada sobre todo en la ciudad. Y a esto precisamente debe su éxito, su suerte. Un lugar muy singular de todo este imaginario medieval es el purgatorio, que solo después del siglo XII se define completamente como espacio intermedio entre infierno y paraíso, tras un largo debate teológico y doctrinario. Superados los miedos de los primeros siglos de la Edad Media, relacionados con el inminente fin del mundo y el consiguiente juicio final, se crean las condiciones para el nacimiento de este nuevo espacio en el más allá, un espacio intermedio donde hay que permanecer un tiempo, dependiendo de la gravedad de los pecados cometidos en la tierra. En el siglo XIII se consolida la idea del juicio final como un solo día de cólera. De repente, Dios interviene y juzga. Es una doctrina que renueva todo lo que se había dicho hasta entonces, porque hasta ese momento el juicio no era un día, sino una etapa cuya duración no conocía nadie y que tenía una serie de ritmos. El otro mundo es la representación de la moral. El infierno es representación del mal o de la maldad. El paraíso es la representación del bien o de la virtud. El purgatorio es el paso de uno a otro mediante el arrepentimiento y la penitencia. Por tanto, el otro mundo es la representación de los diferentes estados en los que el hombre se encuentra en esta vida. Para el difunto es fundamental el comportamiento que ha tenido en el instante del fallecimiento. Debe expresar arrepentimiento y contrición. Pero sobre todo es muy importante la ayuda que el difunto pueda recibir de los que aún no se han ido, donaciones y legados testamentarios a favor de la Iglesia y de la comunidad. La Iglesia, debilitada en su poder sobre el tiempo terrenal cada vez más laico y en sintonía con el nuevo pulso social y económico, controla estrictamente el tiempo en el más allá mediante las ofrendas, como el rezo, la limosna y la misa. De ello depende el tiempo de espera de los difuntos en este lugar ultraterrenal. Incluso San Agustín había previsto una Gehenna superior, un estrato superior del infierno del que uno se podía redimir, aunque nunca se había formalizado oficialmente. En el preciso instante en el que la Iglesia ya no es la única que decide el ritmo de vida de las personas, establece su supremacía en otro frente. Comienza a presentarse a sí misma cada vez más como un órgano que determina con antelación el destino de las almas en el más allá. El nuevo tiempo en el purgatorio también refleja el creciente valor que en los últimos siglos de la Edad Media se otorga a la responsabilidad personal y por ende al individuo, a sus méritos y sus deméritos, independientemente de la función social ejercida. Dios es el creador, y a Él hay que dirigir todas las cosas visibles. A pesar de ello, el hombre medieval tiene curiosidad por el mundo y se esfuerza por conocerlo y catalogarlo. Los elementos básicos que lo componen son 4: aire, agua, tierra y fuego. En el fondo, el hombre es un microcosmos en estrecha relación con el macrocosmos. Nadie está separado de lo que le rodea, y nada es observable de forma aislada. Los fluidos de los que se cree que se compone el hombre son 4: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. El cuerpo del hombre contiene sangre,
flema, bilis amarilla y bilis negra. En esto consiste la naturaleza del cuerpo. Esta es la causa de la salud o la enfermedad. En estas condiciones, se goza de perfecta salud cuando estos humores se hallan en la perfecta proporción entre ellos, ya sea en calidad o en cantidad. La salud, la enfermedad y la muerte dependen de las variaciones de relación entre estos fluidos. Hay enfermedad cuando uno de estos humores, en cantidad demasiado pequeña o demasiado grande, se aísla dentro del cuerpo en lugar de mezclarse con los demás. Sin embargo, lo que da vida al ser humano es el alma. Creada por Dios, no tiene final y otorga la razón, que es lo que distingue al hombre de los animales. La mentalidad de cada época, aparte de estimular la creación de un imaginario, también se encarna en la concreción de la organización social. Si la mentalidad del hombre medieval atribuye valor positivo al sedentarismo, al hecho de estar radicado, a ser parte activa de la comunidad, todos los que no satisfagan estas condiciones son contemplados con recelo. La sociedad traza los límites de la normalidad. Más allá está todo lo que es diferente, y por este motivo debe ser marginado. El renacimiento ciudadano ha conllevado por un lado el aumento de la riqueza, pero por otro lado también el aumento de la pobreza. Pobres son considerados con frecuencia los campesinos, los rústicos y evidentemente también los que sufren una enfermedad. Luego, entre los más pobres están los leprosos. Es decir, en este caso también están incluidos los deformes y los que padecen una enfermedad que tiene un significado simbólico. El leproso aquejado de lepra deberá vestir harapos y llevar la cabeza descubierta. Deberá taparse la barba e ir gritando: «Inmundo, inmundo». Será inmundo mientras tenga la lepra. Es inmundo. Deberá estar solo. Vivirá fuera del campamento. Existe también una marginación relacionada con el cuerpo y la enfermedad. El desprecio por los lisiados, cuyas deformidades se relacionan con el demonio, también se encuentra en la rígida separación que la sociedad impone respecto a quien no goza de buena salud. Este aumento del número de pobres hace que sean considerados como un peligro social, como posibles rebeldes, vagabundos o maleantes. Y no es casualidad que a finales del siglo XIII básicamente, y más adelante en toda la época tardomedieval, aparezca la figura del pobre que se avergüenza y se convierte en predilecto de la beneficencia. El pobre que se avergüenza es el que siente su propia miseria como un pecado, que aspira a superar esta condición y que por tanto es menos inquietante a nivel social. Mientras que el pobre que sigue siendo pobre es un peligro que hay que marginar. La vida de los hombres y mujeres de la Edad Media no solo está unida a los diferentes papeles sociales que deben desempeñar, al trabajo que deben ejercer o a los grandes hechos políticos e institucionales que transforman su día a día. Todo aquello que esté por encima o por debajo de la realidad de la práctica social representa un universo complejo que arroja nueva luz para comprender en profundidad una época muy abigarrada. A partir del siglo IV, el cristianismo pasa a ser la religión dominante en Occidente. Así, debe encontrar un sistema propio de interpretación de los sueños y del fenómeno onírico en general. En el Antiguo Testamento, los sueños